Hola, hola y bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín, y hoy te grabo este episodio que a mi parecer es un tema bastante interesante y que algunas personas últimamente me lo habéis estado preguntando. Me he dado cuenta de que nunca había compartido sobre esto, así que me he puesto a investigar y aquí tenéis este súper episodio que te lo grabo dando una vuelta por un parque maravilloso. Ya sabéis lo importante para mí que es salir a caminar un mínimo cada día. Y llevaba un día interesante con mucho trabajo en casa y he decidido que, como tenía que grabar el podcast, digo, pues me voy a salir y así voy a grabar el podcast con esta energía de la naturaleza y a poder explicarlo lo mejor posible con todos los datos que he estado investigando para este súper episodio. ¿En qué se basa este episodio? Se basa en el crujir de las articulaciones, el maravilloso chasquido, el maravilloso crujir de dedos que siempre algunas personas hacen y que a algunas nos da manía, o el crujir natural de a veces de nuestra espalda. ¿En qué consiste esto? Pues realmente el nombre técnico de los crujidos se llama cavitación articular, con V, cavitación articular. Eso es básicamente lo que sucede. Y muchas personas, cuando se les pregunta sobre qué consiste el crujir tal, a veces nos pensamos que es que se está recolocando algo en nuestro cuerpo y por eso nos da gusto, que luego hablaremos, porque sentimos cierta sensación de alivio cuando nos crujimos. Pero esto, señoras y señores, no es así. No se mueve nada ni se recoloca nada. Es simplemente un tema de gaseoso, un tema de liberación de burbujas de gas de nuestro líquido sinovial dentro de la cápsula articular. Te voy a hablar un poquito también sobre el líquido sinovial, en qué consiste esto y en realmente qué es esto de las burbujas que me estás contando aquí. Al principio puede parecer un poquito complejo, pero te aseguro que no lo es y lo vamos a ver juntos en este capítulo. Vale. Antes que nada, ¿qué es esto del líquido sinovial? El líquido sinovial es un líquido natural que tienen nuestras articulaciones. De hecho, es sobre todo el protagonista cuando estamos haciendo movilidad o calentando. Si recuerdas alguna clase que hayas hecho conmigo o con cualquier persona y ha dicho vamos a calentar, vamos a lubricar las articulaciones, ¿qué es lo que sucede? Con el movimiento se segrega líquido sinovial y este líquido sinovial realmente la función que tiene es de lubricar y amortiguar las articulaciones. ¿Con qué motivo? Con disminuir la fricción de los huesos. Cuanto más líquido sinovial hay en una articulación, que, ojo, tampoco haya de haber un exceso, que sería una bursitis, sino el líquido sinovial se segrega de manera natural para que las articulaciones se puedan mover de manera mover libremente. ¿De qué está compuesto este líquido sinovial? Está compuesto de agua, sales, proteína y ácido hialurónico. Vale. Sobre todo el mayor porcentaje es de agua, pero las sales, sobre todo nos encontramos pues sodio, potasio, cloruro, y las proteínas, la función que tienen sobre todo es regular el pH y una función de protección estructural. Ya sabéis que las proteínas siempre tienen función estructural, no nos dan energía, sino que construyen. Y el ácido hialurónico se ha relacionado con la elasticidad. Así que estos son sus componentes. Y aparte de esa función de que nos ayudan a lubricar las articulaciones para que se puedan mover mejor, el líquido sinovial también está relacionado con la protección contra infecciones y lesiones en las articulaciones. O sea que es un tema súper importante, fíjate tú. Y curiosamente, hace ya bastante tiempo que se desmintió esto, pero antes, en el pasado, se creía que las agujetas eran causas de, ¿cómo le llamaban? Como de que el líquido sinovial se quedaba como rígido, congelado, unas cosas rarísimas, como calcificado, pero no tiene nada que ver con las agujetas, el líquido sinovial. Sobre todo, si os tenéis que quedar con algo, es que forma parte de la lubricación de las articulaciones. Punto pelota. Eso es lo más importante. Entonces, sobre todo cuando hemos estado un ratito en inactividad sin movernos, lo que se produce a veces es una presión negativa que al final genera que diferentes burbujitas de gas que hay en la articulación pues exploten, por decirlo así, salgan hacia afuera, y eso es lo que produce el chasquido, el crujido y el ruido.
los crujidos y demás no son cosas, no es malo en sí mismo, no es algo malo. Sí que ya se convierte en algo que podría ser nocivo cuando empieza a doler, porque entonces ya sí que lo podríamos relacionar con artritis, pero así porque sí, no es algo negativo para nada, no denota nada, ni hipermovilidad, ni denota tener ninguna inflamación, simplemente es un proceso natural de liberación de esas burbujas de gas de líquido sinovial de la articulación. Maravilloso. Tipos de cavitación. Existen dos tipos, la cavitación espontánea y la cavitación inducida. La cavitación espontánea es esa que sucede de repente, sin ninguna acción específica a priori. Un ejemplo muy claro, a mí eso me ha pasado alguna vez. Cuando trabajamos respiraciones profundas, a veces lo que sucede es que al respirar profundamente, sobre todo a la inhalación, las fibras de nuestra fascia se elongan y eso a veces puede producir pequeñas cavitaciones. A mí me ha pasado más de una vez, sobre todo en el cuello y en la columna vertebral, me ha pasado bastantes veces y es simplemente por el hecho de respirar profundamente y la verdad es que es gustoso en ese sentido y eso se le podría decir una cavitación espontánea que ocurre sin más, ocurre sin tú moverte ni hacer ninguna torsión y demás. Y la cavitación inducida sería esto, que estas que ocurren, por ejemplo, en las torsiones, en nuestra espalda o al flexionar y extender la rodilla. Eso alguna cosa quizás te ha sucedido. A veces puede suceder y es básicamente la inducida, pues tú necesitas haber hecho algún movimiento para producir esa liberación de las burbujas de gas de líquido sinovial. Fantástico. ¿Por qué nos da placer? ¿Por qué sentimos que es gustoso hacer esos movimientos y producir esos crujidos? Pues hay diferentes, no hay muchos estudios, pero ha habido algunos estudios que se han hecho y comentan que cuando sucede esto, que se liberan las burbujas de gas de líquido sinovial, se disminuye la presión en la articulación. Y por lo tanto produce también una liberación de tensión de la musculatura asociada. Así que al final se podría decir como que es una especie de crear más espacio y relajar lo que hay alrededor. Alguna cosita así se podría decir. Y luego también ya esto es un tema que es un poquito más especulativo, no ha habido tampoco muchos estudios que hablen de esto, se ha relacionado con la liberación de las endorfinas. Las endorfinas son un neurotransmisor relacionado con el placer y sobre todo las endorfinas se generan cuando hacemos deporte, cuando nos movemos. Entonces, yo realmente creo que esta sensación de bienestar de las endorfinas viene generado sobre todo por el movimiento, no tanto por el crujir en sí. Así que yo me guiaría más por el tema de que se libera tensión en la articulación y la musculatura asociada. Eso es un poquito lo que explica por qué nos gusta y nos da placer. Esto es sobre todo el grosso de cositas que os quería comentar sobre el crujir, la cavitación, sobre todo que quedara claro que está relacionado con el líquido sinovial, que no es que se esté recolocando nada ni se ajuste nada. Luego, que hay articulaciones que tienen más tendencia, sobre todo van a crujir más esas articulaciones que más utilizamos por lo general. Por ejemplo, una persona que trabaje como yo, ¿no? El contorsionismo, la espalda claramente va a ser una de las zonas que más va a trabajar, más va a crujir. Me sucede también en los hombros, pero por ejemplo a mí no me crujen prácticamente nunca los tobillos. Y por lo general sé de muchas personas, por ejemplo, que entrenan carrera, que sí que les cruje mucho los tobillos, y lo mismo les pasa a gente en la escalada, que les cruje mucho, por ejemplo, los dedos de las manos. No es nada malo, simplemente sucede. A veces puede ser que nos asustemos. A mí me ha pasado alguna vez, por ejemplo, haciendo posiciones muy profundas como los chest stands, que me cruje el cuello, que no me suele crujir prácticamente nunca. Si la sensación no va acompañada de dolor, no tenemos por qué preocuparnos. De hecho, lo contrario, va acompañada de una sensación de como de se ha creado espacio. Y al final, esto es un poquito en los que trabajan también la osteopatía. Los osteópatas utilizan este mecanismo de cavitación, pero más cosas, por supuestísimo.
Pero al final se basa en eso, se basa en ir liberando las articulaciones de esas burbujas de gas de líquido sinovial. Así que quédate con que no es nocivo, no es malo. Sí, ¿cuándo nos tendríamos que preocupar? Nos tendríamos que preocupar en el momento en que nos duele algo, por supuesto, pero tampoco tenemos que generarlo. Si de por sí eres una persona que no cruje en exceso, no pasa absolutamente nada, no es que no tengas nada malo, no pasa nada, ni tampoco deberías hacer un ejercicio para buscar eso, porque a veces no lo vas a encontrar, y si fuerzas demasiado esa flexión, extensión o esa torsión, es muy probable que te hagas daño. Así que no tendríamos jamás que forzar esa cavitación si en general no nos sale de repente. No es ni buena ni mala. Así que si eres una persona que no se siente identificada con eso, que nunca le ha pasado, no pasa nada. Y si alguna vez te pasa, no te asustes. Aún me acuerdo la primera vez que le urgió la espalda a mi pareja, que estábamos estirando juntos, haciendo una torsión de columna, y de repente le crujió, abrió los ojos súper asustado y me dice, ay, me ha dado mucho gusto, pero ¿qué ha pasado? Tal. Y bueno, porque es algo nuevo, al final te acabas acostumbrando. Yo la verdad es que honestamente pienso que el crujir ya se ha convertido en algo súper natural en mi vida. De hecho, a veces hacemos bromas con esto, rollo, soy un cereal, porque estoy crujiente, cosas chorradillas de estas, ¿no? Pero sobre todo quería hacer este episodio para aclarar algunas dudas que me habéis estado preguntando, que supierais un poquito más sobre en qué consiste todo el tema de la cavitación, que el gran protagonista es el líquido sinovial, que también lo conocierais a él para que os deis cuenta de la importancia tan grande que tiene el calentamiento en nuestras rutinas de flexibilidad. Así que eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si tienes cualquier duda me puedes escribir. Espero con muchísimas ganas tu feedback y te mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo episodio. Un beso.